Hola mis queridos amigos, amigas y compañeros de viaje. Me encuentro en este momento precisamente viajando. Estoy en un lugar diferente a Del Río. Se llama San Antonio para las personas que están lejos de aquí de Texas. Pues sabemos que a veces nos ven en otras partes del mundo. Entonces San Antonio queda a 2 horas y media del Río, y me he ubicado en este lugar porque he estacionado el carro. Vine a traer una persona al hospital. Aquí hay un hospital, un niño de pediatría. Entonces yo presto ese servicio a las personas que me piden el favor de que a veces no tienen RAI, no conocen el San Antonio. Estamos a 2 horas y media, la ciudad es un poco grande y hay personas que necesitan, a veces porque sus carros no tienen el permiso de venir o no tienen la capacidad. Entonces yo presto ese servicio y hoy precisamente me tocó venir con esta familia a acompañarlas. Lo hago con amor, no cobro nada, no crean que es mi negocio, al contrario, lo hago como servicio espiritual, como un servicio ministerial. Lo hago por amor, el amor que debemos tener todos hacia las personas que más lo necesitan. Y está que llueve, por eso está un poco nublado, pero me vine a este lugar. Si llueve, entonces me despido y nos vamos. Pero quería salirme aquí afuera del carro para hacerlo mejor. Mientras que la familia viene, salí un poquito y dije, yo voy a hablar con mis compañeros, amigos y amigas del tema que venimos hablando de la vida espiritual. Vivir la vida con espiritualidad, vivir la vida desde el interior. Y estamos siguiendo un camino, más o menos el sendero de la vida religiosa. Es decir, cuando yo les hablo de espiritualidad, les hablo por encima de la religión y de la denominación. Es por encima de la religión y la denominación cuando yo les hablo de espiritualidad. Pero cuando yo les hablo de espiritualidad, las personas lo relacionan con religión, con denominación, con una doctrina. Entonces tengo que hablarles de la doctrina nuestra o la religión, que es la religión cristiana. La mayoría de nosotros pues venimos del cristianismo. Cuando yo les hablo del cristianismo, lo que les quiero llevar es que el cristianismo fue construido o desarrollado por un grupo de personas para prestar un servicio a la humanidad, para prestar un servicio a la sociedad, que es el servicio de hacer lo bueno y dejar lo malo. Pero la espiritualidad no tiene que ver ni con lo bueno ni con lo malo. De eso tiene que tener claro. En lo espiritual no hay bueno ni malo, no hay escasez ni abundancia, no hay perdedores ni ganadores, no hay salud ni enfermedad. ¿Ve? Por eso es que cuando uno está en lo espiritual se sale de la economía, que es escasez y abundancia, o se sale de lo religioso, que es bueno y malo, se sale de la política, que es perder y ganar, o se sale de la ciencia, que es morir o vivir. Siempre lo científico es tratar de aumentar más la vida. Y estamos en un proyecto, yo como desde el punto de vista espiritual, que lo que les quiero decir es salirnos de esos sistemas diabólicos, que es la política, la religión, la economía y la ciencia. Si nos salimos de esos 4 jinetes del Apocalipsis, entonces vamos a tener vida. El Apocalipsis en el capítulo 6 lo dice, que es traído de otras culturas. Entonces, cuando yo les hablo del cristianismo, el propósito es que tomemos el cristianismo como una religión. El cristianismo es una doctrina creada, pero la espiritualidad está por debajo del cristianismo, por debajo de lo que llamamos cristianismo, lo que llamamos religión. Está por debajo, es la esencia, la sustancia. Yo cuando hablo de la vida interior es profundizar allá, a lo más íntimo de la espiritualidad. Y les vengo hablando, voy a hacerles un resumen porque como no tengo la pantalla, entonces voy a hacerles el siguiente resumen. La siguiente historia, pongan atención. Nosotros vemos, cuando estudiamos la historia de la humanidad, vemos que las primeras enseñanzas doctrinales vienen de Egipto. Y en Egipto está un Dios creador, un Dios hijo y una diosa que es madre. En Egipto está Osiris,
que es el dios padre, Isis, que es la diosa madre, y Horus, que es el hijo. Y de ahí viene toda la infraestructura religiosa de que el faraón entonces viene a representar al hijo. Luego el faraón es hijo de Osiris y hijo de Isis, en representación simbólica, porque el verdadero hijo legítimo es Horus, pero el faraón viene a ser como un hijo adoptivo, un representante, muy parecido a lo nuestro. Nosotros somos hijos adoptivos de Dios, porque por medio de Jesucristo es que nos hacemos hijos de Dios, muy parecido. Eso en Egipto. En Egipto se llamaba faraón. Luego, si pasamos a la cultura sumeria, los sumerios, Sumeria, Mesopotamia o Babilonia, entonces allí ya no había faraón, allí ya habían reyes. Pero el rey también era hijo o representante del hijo del dios. También había un dios hombre, un dios mujer y un hijo. Y ese hijo Dios era el que venía a salvar a la humanidad, a enseñarle el camino de la humanidad. Ese hijo, entonces el rey ya era un representante de ese hijo. También cuando vamos a Mesopotamia. Y cuando llegamos ya a Grecia, la cosa cambia. Porque en Grecia ya hay un pensamiento y una filosofía un poco diferente. Que ya no hay rey, tampoco hay faraón. Es una república. Los griegos crecen un poco más y se dan cuenta que el poder debe ser compartido. Entonces lo van haciendo en una república, con un senado, con unos congresistas, con un congreso, lo van creando y va a ser repartido el poder, con unos cónsules, lo va creando Grecia. Pero sucede que cuando van a conquistar o a colonizar, a enseñar lo que ellos son, entonces se van extendiendo y necesitan personas guerreras, militares. Entre ellos, por ejemplo, el más conocido que nosotros sabemos es Alejandro Magno. Era un militar. Y Alejandro Magno empezó a conquistar para traer los botines a Grecia, a Atenas, a los lugares donde ellos traían las cosas para enriquecerse. Te necesitaban un militar. Ese militar iba adquiriendo más poder que los senadores, que los políticos. Todavía tenemos, en ciertos lugares de Hispanoamérica, los militares tienen más poder que los políticos. Por ejemplo, en Venezuela en este momento. Vemos por qué no ha caído Maduro. Porque los militares sostienen el poder de Maduro. Entonces también se ve que todavía no ha cambiado. El ser humano, por eso yo digo que el ser humano siempre ha sido el mismo. Y lo será siempre. Soy humano y como humano, nada del humano me es indiferente. ¿Ve? Ahí es donde tenemos el proyecto. Es muy parecido, nada ha cambiado, sigue siendo lo mismo. Muy bien, voy en los griegos. Entonces, esos militares empezaron a adquirir y a Alejandro Magno se le llamó Hijo del Sol por las grandes conquistas que tenía y los grandes éxitos de traer botín, de traer dinero. En Colombia decimos así, en México se dice así, el dinero. Entonces, traer todo eso y iba enriqueciendo, iba tomando el concepto de emperador. Muy bien, pasa ya Grecia y vienen los romanos. Entonces los romanos, que empiezan como república también, más o menos, le estoy resumiendo la historia, después se la pongo en imágenes, pero quiero hacer un resumen para concluir. Aquí tengo también algunas notas, pero no las voy a usar, voy a irme así por inspiración. Y lo que me quede, pues después lo resumo un poco más. Bueno, muy bien. Entonces, cuando llegan los romanos empiezan como república. Empiezan también con los magistrados, con los senadores, los cónsules. Y empiezan a conquistar también la tierra, a colonizar las otras culturas. Y hay aquí una clave muy importante en esto cuando llegan los romanos. Y es que los romanos empiezan a luchar contra Grecia, que es para quitarles el poder, y se relacionan más con Egipto. Mire la clave aquí, y por eso es que nace el cristianismo. Mire una clave bien importante. Roma
no se relaciona mucho con los persas. Los persas están en la parte alta, que fue los que conquistaron a Grecia, y Grecia ya los había conquistado a ellos, también ya después cuando dio la vuelta. Pero no se relaciona mucho con Mesopotamia, no se relaciona mucho con ellos, sino que adquieres el poder con los del frente de Italia, que es Alejandría, que es el África, que es donde está Egipto. Y ellos empiezan a tener relaciones. Cuando se fueron creando otra vez, porque es que Grecia, que crece, que se desarrolla, pero ya Roma lo conquista, entonces Roma empieza a adquirir el conocimiento de Grecia. Por eso Roma empieza a copiar los dioses de Grecia, los dioses del Olimpo de Grecia, y empieza a copiar la manera del gobierno de Grecia, que es la república con sus magistrados y con sus senadores. Empieza a copiarlos así, pero comienzan a venir también los militares. Lo mismo que le pasó a Grecia, le pasó a Roma. Después se dan cuenta que se necesitan los militares, y empezaron los militares a crecer, a crecer. Después le digo los nombres más claramente. Entre ellos pues tengo a Julio César, que fue el primer que empezó a conquistar y a relacionarse con Egipto. Y entre Egipto estaba Octavio, en Egipto, o había otro, no me acuerdo en este momento muy bien, porque no lo traje anotado, pero lo que les quiero llevar es lo siguiente: los Ptolomeos. En Egipto estaban los Ptolomeos. En Roma estaba ya los magistrados, la república, pero estaba Julio César. Julio César empezó a ser el conquistador, el militar, el estratega militar, el que le traía el botín a los romanos, así como hacían los griegos. Entonces empezó a relacionarse con Egipto, con los Ptolomeos, y fue adquiriendo un poder. El hijo de los Ptolomeos, uno de ellos era Julio César. Se empató un poquito, se relacionó con uno de los hijos de Ptolomeo, una de las hijas. Él tenía dos hijos, una hija y un hijo. Entre ellos entraron en conflicto, y la hija se llamaba Cleopatra. Y recuerden, esa historia sí la sabemos. Cleopatra con Julio César. Y empezaron a tener buenas relaciones, a tratar de unir los imperios. Las mujeres, por lo regular, llevan al hombre hacia las creencias. Cleopatra creía en todos los dioses de Egipto. Julio César también empezó a aceptar los dioses de ellos y la manera como se comportaban, y fueron creando una mentalidad diferente, nueva. Después de Julio César, yo después les hago después les pongo las figuras estas, la cronología de los emperadores, para llegar a un emperador. Es una historia maravillosa, tengo que cortarla aquí, pero para llegar a un emperador que se llamaba Vespasiano. Cuando llegó Vespasiano, estaban pasando dos cosas. Uno, que en el área de Jerusalén había mucho conflicto, eran muy belicosos, los de Canaán, los de ese lugar. El primer punto. Segundo, que Julio César Alexander, que era el sobrino de Filón de Alejandría, que eran judíos, pero que ya no estaban en Jerusalén, sino que estaban en Alejandría, se hizo general romano, siendo judío. Y Flavio Josefo, que en esa época se llamaba se llamaba Josefo, ya Flavio se lo puso, fue Vespasiano y su corte, su grupo, se llamaba Josefo. Entonces, él, luchando en contra de los romanos, como lo vencieron, él se hizo amigo de los romanos. Entonces, hay dos personajes muy importantes para la aparición del cristianismo, y para la aparición del cristianismo está Julio César Alexander, y que eso Yogar y Puyol los tiene muy estudiado, y otras personas también lo tienen muy estudiado. Yo ahorita no le doy referencias biográficas porque quiero es llevarlos a la parte espiritual. El resto lo leen ustedes por ahí, por donde vayan pasando. Van a la biblioteca, lo leen en YouTube, en Google, en Internet, en lo que sea. En muchos libros que ustedes adquieran, lo van leyendo esta historia que yo estoy diciendo.
Bueno, la clave aquí, porque voy es para cómo nació el cristianismo, la clave aquí es que Julio César es el general judío con toda la mentalidad judía, pero sirviendo al imperio de Roma. Y Flavio Josefo, que era Josefo y después fue Flavio, también con toda la mentalidad judía, viene a servirle al imperio romano. Entre los dos van creando un grupo, una mentalidad. Y le van enseñando al imperio romano lo siguiente, que Egipto fue grande porque tenía faraón. Y el faraón era hijo de Dios, representaba al Hijo de Dios. Que Mesopotamia, Babilonia, Sumeria y los persas fueron potentes porque ellos tenían un Dios Padre, una diosa madre y un hijo. Y cuando el rey representaba a ese hijo, inmediatamente tenían poder. Y que el fracaso de Grecia fue no haber tenido un representante hijo de Dios. Por lo tanto, aquí viene la clave. Si Roma quería establecerse en el poder, tenía que tener uno parecido al faraón o uno parecido al rey, que la república no era tan buena, que los representantes, senadores y los magistrados no eran tan fiables para establecer el poder y prolongarlo. Entonces había que crear algo parecido a Egipto o algo parecido a Babilonia. En Egipto se llamaba faraón, en Babilonia se llamaba rey. Ahora, ¿qué iba a haber en Roma? En Roma iba a haber ya no faraón como en Egipto, y ya no rey como en Persa, en Babilonia, en Mesopotamia, en esa región del Tigris y del Éufrates. Ya iba a haber, era emperador. ¿Ve la diferencia? Ya ahí es un emperador. Y aquí es donde viene la clave de cómo nace el cristianismo. Había que crear una religión en el cual estuviera un Dios Padre, una diosa madre o un misterioso hijo que naciera de manera misteriosa, y apareció inmediatamente la historia del cristianismo. El cristianismo fue creado en el libro. Ya mañana les voy a hablar de cómo fue creado, cómo fue que empezaron a traer los libros por por aquello, por el otro, y fueron creando el cristianismo. Yo no estoy diciendo que Jesús no haya existido. Eso hay que aclararlo muy bien. Yo no estoy diciendo que Jesús no haya existido, porque seguramente sí existió. Yo no estoy diciendo que el Mesías esperado no sea Jesús. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo, es hablar de la religión. La religión cristiana fue creada en el libro por Roma. Y después le doy los datos. Mañana espere los datos de la información que yo le voy a dar. ¿Cómo se resuelve este problema? Para concluir, porque no sé si ya la familia va a salir y entonces tengo que estar listo para irnos. Para concluir, voy a sacar las siguientes conclusiones. Miren, cuando uno se da cuenta de esta historia y a los religiosos les dice uno, mire, pero la historia es esta. La historia es que lo mismo que pasó en Egipto con los dioses, lo mismo que pasó en Babilonia con los dioses, y lo mismo que pasó en Grecia con el Olimpo y el Partenón, el Partenón, de eso mañana les voy a hablar, Partenón, que era donde estaban los dioses. Lo mismo pasó en el cristianismo. Entonces, ¿qué es esto? ¿De qué se trata esta historia? Entonces dicen unos, no, lo que pasa es que Satanás, como es tan sabio, y Satanás es imitador, antes de venir Jesucristo, entonces fueron a Egipto, Satanás fue a Egipto y manipuló a los egipcios, luego fue a Babilonia, manipuló a Babilonia, luego fue al Olimpo, a Grecia, y los manipuló,
Y entonces, antes de venir Jesucristo, Él imitó una historia parecida a la de Cristo. ¿Ve? Ese es un punto. El otro punto es, y eso lo dicen muchas personas, sobre todo los filólogos, los que estudian el texto, dicen, es cierto que en Babilonia es muy parecido, que en Egipto es muy parecido y que en Grecia son muy parecidos. Pero lo que pasa es que cuando hablamos de religión, pues es normal que sea parecido, que se asemeje, pero no es que haya imitación. Lo que pasa es que es muy parecido, es porque cuando hablamos de religión es como cuando hablamos de ciencia, pues hay un método científico, como hablamos de economía, pues siempre se habla de producción y de consumo, pues tiene que haber algo parecido. Porque las economías no se diferencian mucho la una de la otra. Lo mismo en la política. En la política se llame faraón, o se llame rey, o se llame emperador, o se llaman magistrados, o dictadura, o monarquía. De todas maneras es parecido, ¿sí? Entonces es otra cosa que sacan. Ahora, los otros dicen, no. Lo que pasa es que el original es el cristianismo. Es la revelación, es donde Dios se movió. Pero los malintencionados, como ya no se sabe el egipcio, el idioma egipcio antes, y ya no se sabe el sumerio y la lengua de Mesopotamia como era realidad, y ya no se sabe el griego porque son lenguas muertas, entonces simplemente lo que hacen es acomodar el cristianismo, se lo hacen es acomodar a los de Egipto, lo que hacen es acomodar a los de Babilonia, y lo que hacen es acomodárselo a los de Grecia, o sea, totalmente lo contrario. ¿Ve? Mi propuesta, yo respeto cualquiera de las que usted, si usted dice que fue Satanás el que confundió a los seres humanos y que creó esas historias por allá antes de nacer Jesucristo, está bien si lo crees. Si tú crees la segunda, que es que todo es parecido, cuando se habla de religión, de fe, todo es parecido. Y si tú crees que el último, que es la que ha sido mal traducido, con mala intención, todos esos textos de Egipto, de Babilonia y de Grecia, y que lo que han sido lo contrario, que el cristianismo lo han puesto para allá en vez de allá para acá, pues créalo. Pero yo, conociendo al ser humano, como es, conociendo nuestros antepasados, conociendo nuestra historia reciente, por ejemplo, los que somos de Colombia, cómo nos la cuentan de manera diferente a cómo sucedieron los hechos, pues yo conociéndolos, yo creo que si la historia que nos cuentan los políticos, los profesores, nuestros padres, si nosotros la cambiamos al contrario, vamos a estar más con la realidad. Esa es mi propuesta. Esa es la intuición mía. Que si yo, ese poderoso, como me la enseña a mí, como me enseña la historia de mi pueblo, de mis antepasados, como ellos me la cuentan, entonces yo tengo es que lo contrario. Si ellos me dicen que salió, yo tengo que creer es que entró. Si ellos dicen que murió, yo tengo que pensar es que vivió. Todo lo contrario. Cuando nosotros miramos la historia, todo lo contrario, ahí sí llegamos a la verdad. Entonces, mi propuesta, y les tengo para mañana, es que si nosotros miramos la historia de manera al revés, como la han contado, vamos a llegar más a la verdad. Por ejemplo, que el cristianismo y el judaísmo primero fue escrito en papel. Fueron escritos la historia del judaísmo, y lo voy a probar en estos días con hechos bien claros, como con información, y yo no necesito darles prueba a ustedes, porque ustedes lo encuentran por todos lados. Los judíos, el pueblo judío, solamente existió el pueblo judío, que era un grupo de gente de la baja, clase baja, de la Canaán, y ellos crearon sus historias, agarrando de allí, agarrando de allá, todo el Pentateuco, todos los libros de la Biblia. Por eso es que ellos no aceptan ciertos libros. Los judíos, por ejemplo, no aceptan los libros que llamamos, los evangélicos los llaman apócrifos. Y los que son de la Iglesia Católica, los que venimos de la Iglesia Católica, decimos que son deuterocanónicos, o sea que están en segundo canon, segundo canon, que hay como un segundo canon. Pero los judíos
Hasta cuando encontraron los rollos de Qumran fue que se dieron cuenta que habían textos bíblicos originales escritos en griego. Pero los judíos no aceptaban escritos sino en hebreo o en la lengua de ellos. Y los católicos solamente aceptaban el texto escrito en griego. ¿Ve? Los cristianos, los primeros cristianos. Cuando yo hablo de los cristianos son los católicos, porque hasta el siglo XVI no es que vienen los protestantes. Estamos hablando de los cristianos de esa época. Entonces, para concluir, no sé si he cambiado un poquito, pero mañana si tienen alguna pregunta pues me la hacen. Y no importa que no estemos de acuerdo, solamente que los que quieran despertar espiritualmente lo pueden hacer. Voy a concluir en lo siguiente. El pueblo judío es un pueblo, porque eso se sabe por el ADN de ellos, se sabe que es un pueblo que nunca salió de Canaán, nunca salió de Jerusalén, nunca salió de ese lugar. Ahí se criaron y de ahí fue donde salieron, pero esparcidos en la diáspora, después, porque los sacaban de ahí corriendo, o ellos iban, porque eran negociantes, eran de los fenicios. Los fenicios eran muy navegantes, y ellos también se pegaban ahí y salían, pero originalmente ellos son de Canaán. Ellos crearon la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, por lo mismo que había en la época, porque por ahí eran caminos de pasar de Egipto a Babilonia, a Grecia, por ahí pasaban, eran caminos, a Persia, subían, bajaban, contaban historia, y esa gente pobre de ahí, crearon la historia, el maravilloso pueblo de ellos, y se lo contaban a sus hijos, y así fue creándose el libro, porque en esa época ya empezaron a escribir, ya empezó a haber papiro, ya empezó a haber lugar donde escribir, la escritura se empezó a desarrollar. De Canaán es donde empieza el alfabeto, porque antes era cuneiforme, era punticos, y en Egipto eran simplemente jeroglíficos, eran dibujitos. Ya la escritura empezó ahí con los fenicios, ahí en esa parte empezó la escritura, ellos empezaron a escribir sus historias, y se crearon la historia maravillosa del pueblo judío. ¿Dónde están las otras 12 tribus? Por ningún lado aparecen. ¿Dónde están las huellas arqueológicas? No están por ningún lado, pero sí está la historia del libro. Maravillosa, a mí me emociona, a mí me gusta eso. Claro que me encanta conocer esa verdad, porque ahora yo sí sé que Dios, la historia de Dios se manifiesta de dos maneras. O se manifiesta por arqueología, o sea, por esos símbolos que hacían, maravillosos como las pirámides, como el Olimpo, como los lugares de piedra que hacían para adorar a Dios, era el concepto religioso de ellos, pero también se puede hacer por escritura, es otra manera, ¿sí? Otra forma de pensar. Así como se creó el judaísmo, pues se creó el cristianismo. Entonces, muy fácil, es que es entendible. Crean la historia del cristianismo porque había que crear algo que el rey, ya no el faraón, que el emperador tuviera descendencia divina. Y mañana les voy a hablar sobre por qué se pusieron Augusto. Augusto es divino, eso es en la lengua de ellos, Augusto divino. César Julio Augusto, Octavio Augusto, César Augusto, eran divinos, ya eran hijos de ese Dios que crearon, de ese Hijo de Dios que era el representante. Maravilloso. ¿Para qué? Con el único propósito de que hubiera paz entre el pueblo griego, entre el pueblo judío, entre el pueblo persia, entre el Sumeria, entre los babilonios, entre el Egipto, todos esos grupos, porque querían hacer un solo pueblo, unido, así como lo hizo Egipto, como lo hizo Mesopotamia, como no le fue muy bien a Grecia. Entonces los romanos sabían que tenían que crear algo mejor, parecido a lo antiguo, a lo clásico. Y es normal que ellos vuelvan allá porque habían relaciones con lo de Egipto. Muy bien, no sé si los enredé más, no sé si los perdí, pero lo que le quiero decir es que toda religión es creada por el ser humano. La espiritualidad no es creada por el ser humano. Debajo de una religión está la espiritualidad. La espiritualidad, por ejemplo, es respirar. A ver, como yo siempre le pregunto a la gente, ¿de qué vives? Digo, yo vivo de trabajar, yo vivo porque mi esposo trabaja, yo vivo porque estudié, yo vivo. No, tú vives porque respiras, hombre. Eso es, tú vives porque respiras, eso es espiritualidad. Tú vives porque duermes, tú vives porque comes,
Tú vives porque te mueves. Si no te movieras, te daría la célula que permanece quieta, es cáncer. La célula que se modifica, que cambia constantemente, que aparece y desaparece, aparece, muere, va cambiando. Esa es la que tiene vida. ¿Qué es ese misterio? Es algo divino, es algo dentro, espiritual. Vayámonos a lo espiritual. Lo religioso está bien, gloria a Dios, bonito, pero sepamos que toda religión es creada por el hombre. Toda religión. El cristianismo fue creado por los seres humanos y fueron creados por los romanos para beneficiar al pueblo. Está bien, no hay ningún problema. Como la constitución de tu país. ¿Es falsa la constitución de tu país? No. Son leyes que se tienen que cumplir. ¿Ve? Normal. Son las leyes normales de tu país. Entonces tú no dices esta ley es falsa. No, porque está creada por el pueblo, para beneficio del pueblo, y esa ley es buena. Lo mismo, la ley religiosa. Por eso política, religión, economía y ciencia van de la mano. La espiritualidad no. La espiritualidad es algo más profundo. Es llegar a tu ser, llegar a la divinidad, a lo más profundo de lo que tú eres, de dónde vienes, para dónde vas, qué haces aquí. Eso es espiritualidad. Es que tú vives porque respiras. Ojalá algún día tú te salgas del bullicio, como yo ahorita que aquí que estoy en el bullicio y está pasando gente y me ven, y entonces me atemorizan un poco. En eso no puedo pensar, en respirar, pero sin embargo yo sigo respirando. Pero darte cuenta tú de que eres un globo, que te inflas y te desinflas, te inflas y te desinflas, día y noche. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que este planeta es el único planeta donde yo veo que hay vida. Que este planeta, en vez de decirle planeta, es una cosa redonda, no es plana, es redonda, es una bola. Y que hay agua. Y que nosotros le decimos tierra, pero tierra hay en todas partes, agua hay en todas partes, aire hay en todas partes. Pero hay una combinación de todos esos elementos que creó la vida. ¿Quién la creó? ¿Cómo la creó? Eso es espiritualidad. Y se sale por encima de cualquier religión. Pero tú peleas por religión, tú peleas por denominación, tú peleas por doctrina, pero no defiendes la vida, que es lo más importante. La vida es lo único que tenemos. La vida es lo más valioso que hay. Y tú, porque vives, es que estás así, que me estás viendo y yo te estoy viendo a ti. Y tú vives porque respiras, porque duermes, porque te alimentas. Eso es lo más espiritual. Esos 5 elementos que yo te digo. El dormir, el alimentarte, el tomar agua, el respirar y el moverte. Eso es espiritualidad. Y eso no tiene religión, eso no tiene denominación, eso no tiene doctrina. Tú no te respiras por tu doctrina, aunque neuma es espíritu, pero es espíritu precisamente, no es religión. Tú respiras, es así todo el tiempo. Un bicho raro, rarísimo, una cosa rara. ¿Cómo es que tú te desinflas todo el tiempo? Te desinflas y te inflas, te desinflas y te inflas así, todo el tiempo, una bomba así. Saca aire y mete aire, saca aire y mete aire. ¿Qué es eso? Vamos a lo más profundo de nuestro ser. Bueno, no les quito más tiempo, estoy siendo muy repetitivo en el día de hoy, pero quería hablarles de este tema para animarlos para que sigan adelante. Les estoy hablando de la vida espiritual, del camino, de la interioridad. Ilumina tu camino. Eso es, salte de todas esas otras cosas, tenlas. Como tiene la ropa o como tiene estas gafas, úsalas, está bien. Pero vayas a lo más profundo y sepas qué es el vivir, qué es la vida en sí, en la profundidad de tu ser. ¿Por qué estás aquí? Que a ti te preocupan muchas cosas y a veces eso no es lo más importante. ¿Cuál es lo esencial? ¿Qué es la prioridad? Tenemos muchas necesidades, pero tal vez 1 o 2 son prioritarias. La enseñanza bíblica es maravillosa, es excelente, y más excelente es por cuando uno sabe que viene de toda la humanidad, que agarró de aquí, que agarró de allá, agarró lo mejor de todo y creó el hermoso cristianismo que tenemos, valioso para nuestra vida, pero para el caminar religioso. Más para la vida espiritual a veces tú encuentras allí tropiezos. ¿Y por qué encuentro yo tropiezos en la religión? Porque por religión se mata, entonces por religión se quita la vida, por religión se odia, por religión hay grupismos, no hay universalidad de pensamiento. Entonces, no me gusta cuando me parcializan por una doctrina, cuando vemos que la divinidad es inmensa, es grande, y tú representas a la divinidad aquí en este mundo. Muy bien. Pues por hoy te dejo, que pases un feliz día. Mañana nos vemos otra vez con el computador, Dios mediante, y te voy a pasar algunas filminas allí, datos más exactos. Pero no quiere decir que lo de hoy no fue exacto, lo de hoy fue más inspirado. Muy bien, por hoy te digo, bye bye.
Pasen el video.